¿Cómo definís la violencia en el fútbol? Acá en En Argentina Argentina. bueno, quizás la podemos a lo mejor, no sé si definir, pero la podemos caracterizar como un conjunto de situaciones que se van dando que básicamente concluyen en un marco así de mucha excitación y mucha, bueno, justamente violencia, ¿no? Que es una serie de factores que juntos son potencialmente explosivos, digamos, ¿no? Yo creo que la situación social siempre tiene que ver, la situación económica de los clubes, la relación que tienen los dirigentes con los grupos violentos, la existencia de relaciones políticas también con los grupos violentos y con los clubes, y una muy condescendiente actividad estatal y una prácticamente cómplice actividad de la selección de fútbol argentina. Y por parte de la justicia, ¿cómo lees la no condena a Barra Bravas, El tema de la a justicia violencia? el tema de la justicia es una cuestión muy particular porque yo creo que, y eso varias veces lo hemos repetido y demás, yo no creo que tenga que ver estrictamente con la violencia en el fútbol, o sea, sino que la justicia trabaja de la misma manera, diría yo, en todo lo que tiene que ver con los casos que le tocan. Estamos hablando siempre de la justicia penal en este caso, ¿no? En lo personal yo creo que no es que yo pueda advertir a lo mejor algún tipo de menor eficiencia en lo que tiene que ver con la violencia del fútbol, sino que si usted advierte y uno estudia un poco y analiza, enseguida se da cuenta que donde aparece el poder económico y el poder político, en general los casos penales tienden a caerse, no sé si en el olvido, y tampoco a lo mejor hablar tan directamente como un cajoneo, pero los expedientes entran en una especie de meseta difícil de salir. Preguntaba esto debido a que hay 200, casi 30 muertos en el fútbol, y está viendo las causas, van quedando prácticamente sin resolución, son muy pocas las que... Sí, en realidad son muy pocas, aunque también es cierto que en los últimos años, yo diría que, vamos a por los últimos 5 o 6 años, a partir de una toma de conciencia, yo creo que, no sé si necesariamente de los jueces y de los fiscales, pero me parece que sí de los medios de comunicación, que me parece que están alertando un poco sobre este tema, y de algunas ONG, y la propia ciudadanía, que digamos obviamente lo que significa no solamente un lesionado, sino una muerte directamente. De lo que se trata justamente de que esto no ocurra y de que los jueces y los fiscales realmente hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Me parece que sí, eso es cierto. Pero vuelvo a insistir, que el problema de la justicia está inmerso dentro de lo que es la propia actividad de la justicia en general, y yo creo que vinculado estrictamente al tema del fútbol o a la violencia que genera la actividad, eh, la justicia está en deuda, básicamente, sí, yo creo que está en deuda. ¿Cuál es el negocio de la violencia que no se puede parar? ¿O quién es parte de ese negocio en la violencia del fútbol? A mí me da la impresión de que nosotros siempre cuando hablamos de este tema de la violencia, siempre hablamos de la violencia física. Es decir, parecería que lo único que es grave, es cómo los simpatizantes violentos van a la cancha y cómo están dentro de la cancha. Sin embargo, a mí me parece que se ha generado muchísima, pero muchísima violencia en los últimos 10 años, especialmente con todo lo relacionado a estacionamientos en los distintos estadios, llamémosle lo que llaman kiosquitos que tienen los clubes en su relación con la policía, y especialmente en lo que se relaciona con las transferencias de jugadores. O sea, antiguamente las transferencias de jugadores las hacían, la relación estaba entre el club y el otro club, sería extranjero o dentro del mismo, o de cabotaje dentro del mismo país. Ahora han aparecido, entre comillas, lo que yo llamo esto que llaman los grupos inversores, que en realidad no son empresas, o a lo mejor están dibujadas como empresas, y son generalmente personas que han tenido algún dinero, obtenido bien o mal, y lo que se empieza son a lucrar, digamos, con la compra-venta. Entonces aparecieron los intermediarios, aparecieron plazas donde van jugadores argentinos que antes no existían, como por ejemplo Turquía, Israel, Rusia, por ejemplo.
En muchos casos yo tengo conocimiento que no se puede ingresar en determinado país si uno no, entre comillas, arregla con algún representante argentino que está allá. Y esto es todo dinero, los clubes además están, yo no diría que están administrados mal, directamente en la gran mayoría de los casos están administrados fraudulentamente, o sea, en perjuicio precisamente de los intereses de esos clubes, y después, cuando los dineros de esas instituciones ya no alcanzan para pagar las cosas mínimas, bueno, se concursan, aparecen estas quiebras y estos fideicomisos dando vuelta, que indudablemente ha perjudicado muchísimo al fútbol en general. Y eso provoca muchísima violencia, que es lo que está pasando, por ejemplo, en River, para dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Hablando de River, hace poco River largó una campaña con unos dibujitos. ¿Cómo ves la poca respuesta, digamos, del club con una campaña tan pobre, digamos, tan poco profunda, después de los hechos tan importantes que tuvo el club, ¿no? Yo creo que precisamente sin tener que andar personalizando cada uno de los temas, ¿no? Cuando uno habla digamos, de la crisis y de la violencia en el fútbol, uno precisamente a lo que se refiere es al poco compromiso que tienen los directivos de los clubes, que han sido elegidos por los socios de los clubes para que los representen, pero además de todo para que, bueno, hagan el esfuerzo que corresponda para que las situaciones, digamos, se morigenen. Lo que yo veo justamente es el poco compromiso que tienen, ese poco compromiso que en algunos casos es por temor y en otros casos directamente por una actitud, una voluntad de colaborar con los grupos violentos que incluso ellos mismos se integran o que en algún momento han integrado. Y a su vez los mismos dirigentes de los clubes son los que componen los consejos directivos o el consejo directivo de la Asociación de Fútbol Argentino, con lo cual la AFA no es el presidente, la AFA son los representantes de los clubes, son los directivos de los clubes. Entonces, eso lo que provoca es un cóctel explosivo muy complicado que personalmente yo creo que en la medida que los socios especialmente no tomen cartas en el asunto y empiecen a hacer las denuncias correspondientes, es difícil solucionar los problemas, es difícil. Y hasta ahora me nombrás dirigentes y asociación de fútbol. ¿En qué porcentaje metés vos policía, justicia, dirigentes? ¿Quién es el responsable, digamos, mayor? Y la pregunta es buena por lo siguiente, porque yo creo que hay mayores y menores responsables, por lo menos una opinión mía. A mí me parece que en estos casos de violencia el primer responsable es el Estado, ¿no? El primer responsable es el Estado. Si hablamos del Poder Ejecutivo, en este caso, cuando hablo del Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de las provincias, lo que falta es la decisión política. Cuando uno habla de decisión política no es que venga el presidente y el presidente pegue un grito y diga, bueno, a partir de ahora tal cosa. La decisión política es una decisión del gobierno de turno que además debe ser mantenida por el siguiente gobierno, en el cual las situaciones de violencia provocadas en espectáculos donde se juega al fútbol o dentro de los propios clubes o lo vinculado con esto esté especialmente cuidado. Entonces, acá tenemos que cuidar no solamente el tema policial, especialmente porque los operativos de seguridad son absolutamente ineficientes, y con esto no va una crítica directa a la policía, va sencillamente una realidad objetiva. Decimos, este tipo de procedimientos donde se contratan 1.200 policías y que muchas veces pese a los 1.200 policías para controlar a veces 30.000 personas, el porcentaje es altísimo de policías. Igualmente hay avalanchas, hay problemas, la gente es algo que tiene que cambiar de una buena vez. Pero además de todo, el Estado no pasa solamente por el control, digamos, policial, que eso tiene que ver con la violencia física, sino los controles que obligatoriamente tiene que hacer el Estado a través, por ejemplo, de la Inspección General de Personas Jurídicas en el ámbito nacional y de las Inspecciones Generales de Personas Jurídicas en los ámbitos provinciales. Hay obligación muy expresa, legalmente, digamos, establecida, que tienen que controlar la marcha de los clubes y, por supuesto, como asociación civil, que es también a lo que es la Asociación de Fútbol Argentino. Y la AFA tiene que controlar obligatoriamente, porque lo dicen sus propios estatutos, a los distintos clubes, en su aspecto económico y en lo que tiene que ver con la integración de los dirigentes. Entonces, para mí el Estado es el primer responsable. Digamos, con ese factor. La justicia también está dentro del Estado, es otro poder. La justicia yo creo que falta un compromiso
Como yo le decía antes, el compromiso tiene que estar en todos los sectores, pero en el tema del fútbol falta compromiso. Yo no sé si es porque se juegan los domingos, porque ellos a lo mejor prefieren no trabajar estos temas o lo que fuere, pero me da la impresión de que no se toma con mucho cuidado. Después yo creo que, por supuesto, la dirigencia con la Asociación de Fútbol Argentino vienen después, vienen cabalgando atrás. Y por supuesto que no es lo mismo, día pasado me preguntaban, no es lo mismo la responsabilidad que puede tener un jugador de fútbol, que la puede tener en algún momento determinada, pero es mucho menor, o un simpatizante que no sea violento, o los mismos medios de comunicación, que yo creo que también tienen una responsabilidad, pero es menor. Sencillamente el medio a lo mejor con mayor o con más o menos intencionalidad hará un comentario más o menos sarcástico, pero básicamente creo que ahí tenemos las responsabilidades más importantes.